Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la noche de este viernes 22 de marzo del año 2024. Yo no creo mucho en el factor suerte. O no creo que el factor suerte sea lo más determinante. Por eso me gusta mucho ese refrán o ese dicho que dice al saber le llaman suerte. Y sin embargo, pienso que Pedro Sánchez es un político afortunado, que en algunas cosas tiene mucha suerte. Por ejemplo, en los casos de corrupción. Y me voy a explicar. El sanchismo está acumulando ya, en pocos años, una lista bien maja de casos de corrupción. A Felipe González le tardaron un poco más en salir. Y al Partido Popular también le tardaron un poco más en salir. De hecho, le salieron a Mariano Rajoy en su legislatura, no a Aznar. Pero al sanchismo le han salido varios. ¿Y qué ha pasado cuando han saltado escándalos de corrupción en los que aparece implicado el sanchismo? Pues se lo voy a contar. Miren, el primer gran escándalo de corrupción del sanchismo fue el caso Tito Berni. ¿Quién era el Tito Berni? Pues nada menos que un diputado del Partido Socialista. Y en febrero de 2023 se le detiene porque está acusado de haber utilizado su despacho en el Congreso de los Diputados, el que tenía junto a otros importantes diputados del PSOE, para repartir fondos europeos a cambio de mordidas. Y cuando salta el escándalo Tito Berni, ¿quién es el que se tiene que partir la cara para dar explicaciones a las preguntas concretas sobre el Tito? Pues Patxi López. Vuelvo a repetir, de lo que conocemos hasta ahora, de lo que hemos hablado, de lo que hemos mirado, de lo que hemos investigado, si lo quieres llamar así, no tenemos constancia de ninguna otra actitud. ¿Van a iniciar alguna investigación formal? De lo que conocemos de momento no hay nadie, nada. Entonces doy por hecho que sí ha habido una investigación interna, pero no sé si... No, he dicho investigación si queréis llamarlo así. ¿Algún diputado se ha puesto en contacto con el grupo para que... Y esa es solo una, porque claro, tantas preguntas le hicieron a Patxi López sobre el Tito Berni que al final perdió un poco los papeles, a veces con los periodistas en el Congreso, a veces con los periodistas en los platós de televisión. ¿Le afectó a Pedro Sánchez el escándalo del Tito Berni? ¿Le afectó que alguien que había puesto él en la lista, alguien que era... el secretario general del PSOE dijo, yo soy el responsable de todo hace unos días. Bueno, pues, ¿cómo le tocó esto a Pedro Sánchez ante la opinión publicada? Pues miren, más o menos el resumen es este. ¿Tiene usted, por cierto, que haya muchos más implicados que sean de su partido? ¿O algunos implicados? No tengo datos, pero sí que le diré una cosa. Desde que he sido secretario general del Partido Socialista, hemos actuado siempre de manera tajante y contundente. Dijo, no tengo datos, y al que le preguntaron por las juergas durante la pandemia que no se podían, al que le preguntaron por los diputados que supuestamente aparecían en las fotos con pilinguis, al que le preguntaron por lo de las comisiones, fue a Patxi López, a Pedro Sánchez, como si no fuera con él. Y algo parecido pasó con el caso Ábalos, porque salta el caso Koldo. Algo debían saber en el PSOE para decirle a Ábalos, oye, vete porque esto va a ser insostenible. Pero Ábalos dice, yo es que no me quiero ir, porque me voy a ir yo y no se van a ir otros. Y al final lo tienen que echar. ¿Y quién ha sido el que ha tenido que hablar sobre la honorabilidad de Ábalos? ¿Quién es el que ha tenido que justificar, pegándole un palito al exministro y exsecretario de organización, el haberle echado? Pues miren, Óscar Puente.
Ayer en la ejecutiva federal del Partido Socialista, la verdad es que si me hubieran dicho que iba a tener que vivir ese momento, no me lo hubiera creído. Es decir, si me hubieran dicho que la ejecutiva federal del PSOE iba a estar en el trance de pedirle a José Luis Ábalos el acta, porque él, ante una petición del partido, se negaba a hacerlo. Claro, pero no lo hubiera ¿por creído. qué le piden el acta? ¿Quién ha tenido que deslizar que Ábalos no lo ha hecho todo bien? Pues otra vez, Óscar Puente. Personalmente, con mucho desgarro, porque hablamos de una persona por la que yo tengo un afecto especial y un compañero al que he respetado mucho, ¿no? Y lo veo con bastante dolor, sinceramente. Yo creo que hay gente que no está a la altura del partido al que pertenece y de la historia que tiene y de lo mucho que le debe, ¿no? Y no sé, a veces me da la sensación de que no se sabe corresponder al partido las muchas cosas que nos dan. Yo creo que Ábalos ha sido descuidado. Yo creo que él ha estado... No ha tenido todo el cuidado que hubiera debido, ¿no? En vigilar, ¿no? En observar, pero participar de las mordidas. ¿Y a Pedro Sánchez cómo le afectó lo de Ábalos? ¿Cuánto le ha salpicado lo de Ábalos? ¿Qué tipo de explicaciones ha tenido que dar por lo de Ábalos? Que recuerden, Óscar Puente ni siquiera estaba en el gobierno cuando estaba Ábalos. El que estaba en el gobierno como presidente era Sánchez. El que era secretario general del PSOE con Ábalos de secretario de organización era Sánchez. El que decide que Ábalos tiene que salir del Consejo de Ministros es Sánchez. Y el que le dice, oye, fuera de secretario de organización es Sánchez. Sobre Ábalos, ¿qué ha tenido que decir el presidente ante la opinión pública? Pues miren, hagan memoria porque hace mucho, en el viaje a Marruecos, le preguntaron y dijo esto. Que si yo sabía, no dejaba de saber. En fin, no dejan de ser, lo he escuchado por parte de la oposición, maledicencias, ¿no? Y ya está. Oiga, que yo no sabía, o dejaba de saber. Eso son maledicencias. Y de Ábalos, nada más. Caso Rubiales. ¿Quién es Luis Rubiales? Pues además de expresidente de la Federación Española de Fútbol, el amigo de Pedro Sánchez. El que salía en las fotos riéndose con Pedro Sánchez, Rubiales. El que grabó a miembros del gobierno de Pedro Sánchez y aún así le mantuvieron de presidente de la Federación, Rubiales. El miembro histórico de una familia socialista andaluza, Rubiales. Bien, pues ahora resulta que por tercera vez la Guardia Civil registra la Federación Española de Fútbol, pero esta vez también la casa de Rubiales. Y dan la orden de detener a Rubiales, a él y a su mano derecha, a la izquierda, al pie, el hombro, la oreja. ¿Quién ha tenido que dar explicaciones sobre el presunto caso de corrupción de Rubiales en la Federación Española de Fútbol? Pues miren, el primero, José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del Consejo Superior de Deportes. Es para mí un disgusto y un motivo de indignación seria, ¿no? Porque me parece que la codicia de algunas personas que les haya llevado a caer en la tentación de la corrupción, vamos a ver en qué se concreta, si hay delitos, esto lo tendrá que determinar la jueza. La segunda, Pilar Alegría, portavoz del Gobierno y ministra de Deportes. Vamos a esperar y a ser absolutamente respetuosa con toda la investigación que se está llevando y evidentemente si ha habido alguna persona o algunos individuos que se han enriquecido ilícitamente, que todo el peso de la justicia caiga sobre ellos. Y a Pedro Sánchez, ante la opinión pública, en una sesión de control, en una rueda de prensa, de Rubiales, cero. No ha tenido que decir nada, ni siquiera renegar del amigo, ni siquiera decir no ha estado a la altura, ni siquiera decir ha sido un poquito descuidado, ni siquiera decir pues yo no sé qué hace en República Dominicana. Nada, cero. Caso Begoña Gómez. La prensa
está publicando todos los días 5 o 6 noticias sobre las andanzas empresariales de Begoña Gómez con no muy buenas compañías. Como por ejemplo, el comisionista de la trama de corrupción que empezó con el caso Koldo. Aquí la verdad es que muchas explicaciones no ha dado nadie. Pero si acaso, por recuperar algún sonido en el que se hable algo de Begoña Gómez, pues podemos poner el de la ministra de Hacienda, que cuando le preguntaron por la mujer del presidente dijo esto. Porque cuando ya empezamos a querer implicar a familiares, a personas ajenas a la vida pública, a la vida política, en las tareas que tienen que ver con la dialéctica parlamentaria, pues entonces empezamos a ser extraordinariamente injustos. ¿Y el presidente del gobierno, cuántas preguntas en las que se incluya mujer del presidente ha tenido que responder hasta ahora? 0. Ninguna. Ni de los políticos ni de la prensa. Si acaso una de Santiago Abascal en una sesión de control, que después de preguntarle, oiga, ¿y no tendría que haberse apartado usted del Consejo de Ministros que aprobó el rescate de Europa? Pasó a los 20 segundos a otro tema. Y por supuesto Sánchez dijo, pues mira, mejor porque no te pensaba contestar de ninguna de las maneras. Caso mujer de Alberto Núñez Feijóo. Se publica que la Xunta de Galicia le había dado ayudas a la empresa que había contratado a la mujer de Feijóo. La ministra de Hacienda se lo echa en cara en el Congreso a Feijóo. Sánchez jalea la acusación desde su escaño y le dice, y más que va a salir 5 veces. Se demuestra que la noticia es falsa. El medio que lo publica tiene que pedir perdón por la noticia falsa. ¿Quién ha tenido que salir a dar explicaciones por esto? Pues miren, otra vez Óscar Puente, pero es que ha tenido mala suerte porque estaba en Sevilla y nuestra compañera Macarena Domínguez de Radio Sevilla pues le ha hecho esta pregunta. En los últimos días, tanto usted como otros miembros del gobierno han utilizado una información sobre la mujer de Feijóo que el medio que la publicaba ha dicho que era falsa. No sé si se van a retractar o a pedir disculpas. No, pues mire, ha aparecido información de todo tipo. Creo que lo que ha dicho el medio que publicó es que era la Fundación Sargadelos, no era si era una información equivocada, pues no pasa nada, igual que el medio rectificamos, pero esa no es la cuestión, también están aflorando otras informaciones. La cuestión que pero tiene esa que no es la abordar cuestión, señores. Oiga, si la noticia era mentira, pues se rectifica, pero esa no es la cuestión. La cuestión es que se han publicado muchas cosas. ¿Qué ha tenido que decir Pedro Sánchez de una noticia falsa utilizada por su portavoz del gobierno y su vicepresidente y ministra de Hacienda contra el líder de la oposición? De momento, 0. Hoy Pedro Sánchez estaba en Bruselas y ha tenido una rueda de prensa. Y ha habido 4 oportunidades de preguntarle al presidente por lo que fuera. Ni una sola pregunta sobre casos de corrupción que afecten a Pedro Sánchez. Ni una mención a, oiga, ¿quiere usted explicar lo de la mujer del presidente? ¿Quiere decir usted algo sobre los que están publicando noticias respecto a Begoña Gómez? Ni una. Seguimos así. Ni una pregunta. Eso sí, ha habido una pregunta sobre lo del novio de Ayuso. Y Sánchez ha estado 7 minutos, 7, respondiendo a lo del novio de Ayuso. Entenderán que no vamos a poner los 7 minutos de respuesta de Pedro Sánchez, pero para que se hagan una idea, esto ha dicho el presidente del gobierno.
Hoy sabemos que ha sido imputado la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Usted ya ha pedido la dimisión de Ayuso, pero no sé si esta evolución del caso le hace dar otro paso o van a tomar alguna decisión. Y en sentido general, relacionado con esto en general, estamos viendo el último CIS detecta que hay un ambiente, un crecimiento del ambiente antipolítico en la sociedad española. Por primera vez ha vuelto a ser el principal problema de la política después de muchos años. La corrupción ha vuelto a ascender posiciones en la preocupación de los ciudadanos. ¿Qué puede hacer el gobierno frente a esto y, sobre todo, teme que este ambiente se vuelva en contra del gobierno? Tenemos una oposición, la del Partido Popular, una oposición absolutamente destructiva, que ha pasado a ser en una suerte de oposición tóxica. Yo creo que en buena medida lo que está sucediendo en la Comunidad de Madrid tiene que ver con esto. Todo este ruido tiene que ver con el silencio del señor Feijóo ante el caso Ayuso. Y creo que después de las noticias conocidas hoy, el señor Feijóo no tiene excusas, ni tampoco la señora Ayuso tiene argumentos para no dimitir o exigir su dimisión. Aquí hay una polarización, claro que sí, pero hay una polarización asimétrica. Aquí hay gente que insulta y gente que somos insultados. Hay gente que ataca y gente que somos atacados. Gente que miente y gente que tratamos de hacer de la verdad pues nuestra forma de hacer política. Y eso no puede llevar a la equidistancia también de los propios medios de comunicación. Quien quiere embarrar la política es porque está de barro hasta arriba. Hay medios de comunicación que su silencio es clamoroso ante el intento de amedrentar a compañeros y compañeras de los medios de comunicación por parte del Partido Popular. ¿Por qué no lo hacen? Pues esa es una pregunta legítima que nos podemos hacer muchos. En primer lugar, si han visto la pausa, ¿eh? No ha sido un efecto que haya puesto nuestro técnico Luis Alonso, no. Luego, por cierto, Luis, recupérame este corte para la tertulia. Hay gente que ataca y nosotros somos atacados. Hay gente que miente y hay otros que, si llega a decir cambiamos de opinión, yo ya me rindo a este hombre. Me rindo. Pero claro, estaba con él y claro, ha debido pensar, ¿cómo voy a decir que yo no miento? Que construye la verdad Pedro Sánchez. Y respecto a los que guardan silencio, el que ha guardado silencio sobre el Tito Berni, el que ha guardado silencio sobre Ábalos, el que ha guardado silencio sobre Koldo, su guardaespaldas de los avales, el que guarda silencio sobre Rubiales, y no les cuento el que guarda silencio sobre Begoña Gómez. Miren, tengo más cosas que contar, pero para hacerlo bien vamos a contar las novedades de hoy de lo del novio de Ayuso. Un juzgado de Madrid ha admitido a trámite la denuncia puesta contra la pareja de Ayuso y ha abierto una investigación por falsedad y fraude. Lucía, buenas noches. Buenas noches. Una noticia que a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso le ha pillado en pleno viaje institucional en Chile. La magistrada atiende así, Dieter, a la denuncia de la Fiscalía y cita a declarar a las inspectoras de Hacienda que investigaron a Alberto González Amador, pareja de Ayuso, para que ratifiquen sus informes. También ofrece personarse a la agencia tributaria a través de la Abogacía del Estado. La investigación se centra en los supuestos delitos contra la hacienda pública relativos al impuesto de sociedades correspondientes a los ejercicios de los años 2020 y 2021 y también sobre la falsedad en documento mercantil al haberse aportado unas facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados y aportados. Al Partido Socialista y al Gobierno, cuando han conocido esta noticia, les ha faltado tiempo para salir a pedir la dimisión de Ayuso o exigir a Núñez Feijóo que pida la dimisión de Ayuso. ¿Por qué piden la dimisión de Ayuso? Pues porque Ayuso hace unos días defendió la honestidad de su novio. Porque Ayuso en esa rueda de prensa defendió la honorabilidad de su novio. Y ahora la juez admite a trámite y le imputa 2 delitos. Oiga, es un criterio, ¿eh? Es un criterio que puede ser válido. El PSOE dice, Ayuso defendió la honestidad de su novio y ahora la juez va y le imputa, Ayuso, te tienes que ir. Fuera. Mentiste. E insisto, que puede ser un criterio válido. Pero vamos a aplicarlos a todos, ¿no? Por ejemplo,
O sea que no puedes defender la honorabilidad de alguien si luego ese alguien es imputado. Porque si le imputan, entonces te tienes que ir. ¿Se acuerdan ustedes de Chaves y de Griñán? Sí, hombre, sí. 2 expresidentes de la Junta de Andalucía que, por nada, un caso de 800 millones de euros de corrupción, los ERE, se le empezó a acusar de que a ver si los socialistas habían robado. El 19 de agosto de 2014, Pedro Sánchez habló de Chaves y de Griñán, dijo esto. Desde el Partido Socialista lo que no vamos a hacer va a ser condenar a inocentes, ni tampoco vamos a defender a culpables. Vamos a dejar que la justicia actúe y, en consecuencia, tomaremos las decisiones oportunas. Ahora, si usted me pregunta por Manuel Chaves y por José Griñán, yo lo que le digo es que defiendo su honestidad y su honorabilidad. Pues Sánchez defendió su honestidad y su honorabilidad y luego les condenaron. Pero ojo, porque si eres del PSOE no solo la puedes defender antes, sino que ya no cuando les imputen, sino cuando les condenan, puedes decir esto. Este gobierno es un gobierno limpio, es un gobierno que ha sido, en fin, implacable contra la corrupción y por eso pues hemos condenado siempre los comportamientos, en este caso, de quienes se aprovecharon de un mecanismo aprobado por un gobierno, el gobierno andaluz, el Parlamento de Andalucía, que ayudó a cientos de trabajadores y a empresas en momentos de muchísima dificultad y que, en todo caso, ni Chaves y Griñán se puede afirmar que hayan, en fin, tenido nada que ver en relación con lo que antes he señalado. Yo creo que en este caso, tanto Chaves como Griñán podemos afirmar que se están pagando, pues en fin, justos por pecadores. Entonces los jueces prevaricaron. Entonces Chaves y Griñán son justos a pesar de haber sido condenados. Ojo, no imputados, sino condenados. Más o menos lo que pasó con el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández Guerrero, también de origen de los regímenes del Partido Socialista en Andalucía. Lo fichó María Jesús Montero para la SEPI. ¿Saben qué pasó con el entonces presidente de la SEPI? Que lo imputaron. ¿Y qué dijo ese día María Jesús Montero? Escuchen. Simplemente decir que, por supuesto, habrá que dejar que la justicia actúe, pero recordar que ha sido un caso que se ha archivado ya en 2 ocasiones y que forma parte de las actividades o de las tareas desarrolladas por esta persona durante su etapa anterior. Y como estaba por ver qué pasaba, María Jesús Montero dejó la SEPI sin presidente durante 546 días. 546, porque estaba imputado, pero, oiga, ¿y si luego lo desimputan? Pues no, lo reimputaron. Lo imputaron, pero imputado, ya, oye, no, que estás imputado y ahora abrimos juicio oral y María Jesús Montero no dimitió. Y había defendido tanto la honorabilidad de su amigo, el presidente de la SEPI, que había dejado la SEPI 546 días sin presidente, porque lo iban a desimputar. María Jesús Montero ahí sigue. Pero claro, vamos a un caso mucho más bonito. Ustedes a lo mejor no se acuerdan, excepto si son de Ibiza. El 24 de abril de 2023... Pilar Alegría todavía no era portavoz del gobierno, era portavoz del PSOE. Y en la rueda de prensa en Ferraz le preguntaron por una noticia que acababa de salir. Imputado el alcalde socialista de Ibiza, Rafael Ruiz, por el caso Puertos. ¿Qué pasó? Quería preguntarle por el alcalde de Ibiza, del PSOE, que ha sido llamado a declarar como investigado por el caso Puertos. Quería saber si el PSOE va a tomar alguna decisión y si este va a seguir siendo candidato para el 28M. Nuestras listas, lógicamente, tienen que ser representadas por personas que cumplan los criterios, como digo, de transparencia y de honestidad. No me queda claro si irá o no como candidato. Dice que tienen que estar representadas por personas que cumplan los criterios de transparencia y honestidad. ¿Él lo cumple? ¿Va a ir como candidato? Pues evidentemente
se presentó a las elecciones imputado. Porque como cumplía los criterios de honorabilidad y puesto que Lobato está hablando mucho de lo de Ayuso, ojo que insisto, que a lo mejor puede ser un criterio válido. Ayuso ha defendido la honestidad de su novio, al novio le imputan 2 delitos, que Ayuso se vaya. Esto es la doctrina también de Lobato. ¿Saben ustedes quién es Noelia Pose? Pues Noelia Pose era la alcaldesa de Móstoles. Bueno, por cierto, el alcalde de Ibiza perdió las elecciones. La alcaldesa de Móstoles también ya no es alcaldesa, pero no porque la hayan echado de su partido, que la echaron y la tuvieron que readmitir, sino porque ahora es concejal. Noelia Pose es conocida por decenas de noticias sobre la colocación de familiares. Y la imputaron, creo que por un caso de ITV, una cuestión de corrupción, supuesta corrupción local de Móstoles. Le preguntaron a Juan Lobato, oiga, ¿y no echan ustedes a Noelia Pose? Oiga, ¿y cómo va a seguir siendo Noelia Pose concejal del PSOE? ¿Qué dijo justo hace un año Lobato? Hemos puesto la línea donde hemos decidido ponerla, que es en la apertura de juicio oral. Podríamos haberla puesto en la presunción de inocencia, de tal forma que a nadie se le juzgara políticamente hasta que hubiera una sentencia condenatoria. Podríamos haberla puesto en la imputación, pero no, hemos decidido ponerla en la apertura de juicio oral. Por lo tanto, coherencia máxima. ¿Y dónde hemos puesto la línea ahora? ¿En la apertura de qué? Cuando ha habido apertura de juicio oral. ¿Dónde hemos puesto la línea ahora? Así que a los socialistas sí se les puede decir que son honestos, aunque luego les imputen, y una vez condenados se puede seguir diciendo que son honestos. Y a Pedro Sánchez nadie le ha preguntado todavía si son verdad, solamente esa pregunta, ¿son verdad las noticias que se han publicado sobre la actividad empresarial de su mujer presidente? ¿Es verdad lo de Ghana de Carlos Cuesta? ¿Es verdad lo de la habitación del hotel en San Petersburgo de Ketty Garat? ¿Es verdad lo de la sede de Globalia de Chema Olmo? ¿Es verdad lo que está publicando Voz Populi? ¿No ven cómo Pedro Sánchez es un político de lo más afortunado?